Bueno, buenos días, José. Nada, hoy el vídeo que voy a hacer trata la época artística del Renacimiento y bueno, decir que es un periodo que se vive tras la caída de Constantinopla, en el que hay como una oscuridad en cuanto al arte, puesto que hay pocas obras y no se hacía mucho a nivel artístico. Y nada, el resurgir de todo esto es la época del Renacimiento. Decir que se diferencian, aparte de muchos, pero sobre todo dos grandes artistas. Por una parte Miguel Ángel y por otra parte Da Vinci. Primero voy a tratar a Miguel Ángel. Decir que entre sus características hay que decir que trabajó con muchísima intensidad y guiado por una obsesión con ser el mejor. Esto venía un poco guiado por lo que se respiraba en su país, en su nación, en Italia, en el que había una competencia brutal, porque había muchos artistas buenos. Por otra parte, decir que era un desastre, tanto en su persona como en sus obras. Era poco higiénico, comía poco, no se preocupaba de su aspecto. En sus obras igual hacía un día una cosa, no seguía un orden, luego la deshacía, la volvía a hacer, etcétera, etcétera. Era muy avaricioso y tacaño. Todo lo que ganó prácticamente no gastó nada ni lo dio a nadie. Hay muchos investigadores que piensan que fue homosexual, puesto que siempre pintaba cuerpos masculinos y cuando pintaba a una mujer le daba un tono muscular importante como si fuera un hombre. Y bueno, también tuvo un comportamiento autista, digamos, voluntario, puesto que vivía solamente centrado en su obra y no se relacionaba apenas con la sociedad. Y decir por último que vivió y prácticamente murió insatisfecho, pese al legado artístico que dejó. Él pensó que no era nadie en la historia del arte, mientras que realmente sí que lo fue. Bueno, ahora pasamos a hablar a su legado artístico, o sea, pasamos a hablar sobre su legado artístico. Decir que su primera obra fue La Piedad. Luego más tarde estuvo durante 2 años trabajando para elaborar su David, vamos, el David de Miguel Ángel. Y decir que con esta obra lo que buscó fue la belleza humana, pero como perfección divina, vamos. Y decir que buscaba superar a la antigua Grecia en cuanto a extraer el alma del mármol, ¿vale? Posteriormente, lo que intentó porque no acabó, fue la tumba del Papa Julio, puesto que de 20 figuras que quería hacer solamente acabó 2. Y además el Moisés, el famoso Moisés de Miguel Ángel. Y decir que la fachada de esta tumba fue acabada 40 años después de la muerte de Miguel Ángel, con lo cual lo que quería hacer le hubiese llevado muchos años. Comentar también, sobre todo, una de sus obras más famosa fue la Capilla Sixtina, la cual se la encargó el Papa Julio. Y nada, decir que tenía 1100 metros cuadrados y que intentó pintar el drama de la creación y los 12 apóstoles y tal. Y decir que cuando se la encargó el Papa Julio la aceptó, pero muy en contra de su voluntad. No sé por qué no quería pintar esa Capilla Sixtina. Lo que quería hacer era la nueva Basílica de San Pedro, que posteriormente la hace como última obra de su legado artístico. Decir que en la Capilla Sixtina utilizó la técnica del fresco y que
solicitó ayuda a los mejores pintores de Italia del momento, y tras un año trabajando con ellos, insatisfecho con lo que estaban haciendo, decidió continuar solo. Decir también que rompió varias veces las escenas, diferentes escenas, porque no estaba satisfecho con lo que había hecho y volvía a empezar una y otra vez. Una de las partes más importantes fue pintar a Adán, el cual lo hace a imagen y semejanza de Dios, con un alma muy pura, y junto a él pinta a Dios con los ángeles, simulando la anatomía de un cerebro humano y entendiendo que Dios había como encendido la inteligencia de Adán. Y por último comentar también la escena del juicio final, que fue muy escandaloso por la cantidad de figuras de humanos desnudos que pintó en ella. Y nada, como ya he comentado, volver a decir que finalizó su legado artístico realizando la basílica de San Pedro. Por otra parte, el otro gran artista de la época fue Da Vinci. Comentar que Da Vinci, más que un pintor, fue, personalmente, yo lo llamo el todoterreno, porque fue muy bueno en prácticamente todas las facetas que desarrolló, pero fue más un científico de la época que un pintor. Decir que al principio de su vida ingresa en el taller de Verrocchio y ya se dieron cuenta de que tenía un talento innato, y se cuenta que Verrocchio, cuando vio pintar a Da Vinci, dejó de pintar él, anonadado un poco por el arte que tenía Da Vinci. Con menos de 30 años ya era un artista al nivel de Botticelli, lo cual habla mucho de la calidad que tenía. También decir que era zurdo y escribe 30 códigos de diferentes materias al revés, porque era zurdo. Con lo cual también refleja un poco la inteligencia que tenía él. Como ya mencioné anteriormente, en la parte de Miguel Ángel, seleccionan a un número de artistas para ayudar a Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, y Da Vinci no es uno de los seleccionados, y lo que hace él es pintar una iglesia a las afueras de la ciudad, y con muy malas condiciones logra hacer una obra impensable, la cual es considerada la primera pintura moderna de la historia. Más tarde se traslada a Milán al servicio del conde Ludovico el Moro, y es más como ingeniero militar que como artista, ¿no? Pero también Ludovico le encarga una obra de un caballo como homenaje a su padre, al padre de Ludovico. Decir que hace varias maquetas, pero nunca llega a hacer esa obra, puesto que el cobre que en un principio estaba pensado que se destinara a esa obra, lo utilizan en una batalla que tuvieron y tal. Más tarde, pinta la Última Cena, una obra novedosa por lo que significó y por las técnicas que Da Vinci utiliza. Ya se dice que pinta a María Magdalena al lado de Jesús y que no es Juan, y bueno, de él nace la saga de películas El Código Da Vinci y tal, Ángeles y Demonios y todo esto. Y bueno, que ya se sabe que es muy importante. Y tras 17 años en Milán, abandona su obra allí y se traslada a Florencia. En Florencia coincide con Miguel Ángel y trabaja para César Borgia como ingeniero militar también. Decir, bueno, como paréntesis, César Borgia nació aquí en Gandía, y bueno, aquí tenemos el Palacio de los Borgia, al cual he ido a visitar varias veces, y
habla un poco sobre la riqueza artística que había en aquella época, y el nivel que tenía Da Vinci y Miguel Ángel era muy superior. Por otra parte, como otros intereses que tenía Da Vinci, diseña trajes de buzo. También se interesa muchísimo y es muy famoso por intentar hacer volar al hombre. Y decir también que se interesa mucho por la disección de cadáveres y por saber cómo funciona el cuerpo humano. Investiga los primeros casos. Hace las primeras investigaciones sobre casos de arteriosclerosis. Y nada, decir que en general Da Vinci fue un iluminado de su época, que fue un alumno aventajado en todo y un artista que aún incluso hoy en día nos sigue iluminando. Y nada, como habrás podido ver, José, aquí tengo una figura que es extraída de una falla. Y nada, ¿por qué la tengo aquí? Pues porque para mí el Renacimiento es una época que se asemeja mucho a las fallas. ¿Por qué? Las fallas siempre, digamos que se queman el día 19 y decir que de sus cenizas nace la siguiente falla. Es decir, se vive como una etapa de oscuridad para posterior renacer. Como el renacer del fénix de sus cenizas. Y nada, pues por eso quería comentarlo, porque ya que soy valenciano, ¿por qué no reflejarlo un poco en este vídeo? Y nada, pues con esto damos por finalizado el vídeo del Renacimiento. Muchas gracias y espero que te guste el análisis.